A ver, en los ejercicios de razón de cambio, eh, un primer paso que se realiza en la mayoría de ejercicios es hacer una representación gráfica de la situación del problema. Ese será en la mayoría de los casos nuestro primer paso. ¿Ok? Elaborar un gráfico. En este gráfico vamos a ilustrar lo que nos dicen en el enunciado. Ojo, no siempre se hará un gráfico, dependerá del contexto del ejercicio. En la mayoría de los casos el gráfico nos viene bien, porque es una representación geométrica de lo que nos están indicando en el problema y gracias a ese gráfico podemos plantear las ecuaciones. Veamos, el problema nos dice que una persona de 1.8 metros de estatura, entonces vamos a ilustrar eso de la forma más simple posible. ¿Ok? Supongo entonces que aquí está la persona y tal como lo dice el problema, la estatura de esta persona es de 1.8 metros. ¿Ok? Vamos a señalarlo con una vertical. Y listo, a esto lo vamos a marcar como 1.8 metros. Voy a omitir las unidades para que no quede muy cargada la figura. Dice que camina hacia un edificio, entonces a continuación tengo que elaborar el gráfico del edificio, siendo lo más simple posible en el dibujo para ganar tiempo y además porque los detalles en sí no van a ser importantes para nuestro desarrollo. ¿Ok? Yo lo estoy dibujando de esta manera, usted simplemente pudo haber dibujado una línea vertical y de esa manera va a entender que esa línea vertical representará el edificio. De la misma forma, cuando dibujó a la persona, basta con dibujar una línea vertical y ponerle 1.8 para entender que esa es la persona. Como yo estoy dando una explicación a un grupo de estudiantes, pues me interesaría que los que se vayan uniendo a la sala, pues vean la gráfica y entiendan de qué se trata la figura. Bien, luego nos dice que hay una lámpara sobre el suelo. Entonces creo que ahora sí se me hace bastante oportuno dibujar una línea para indicar que este sería el suelo. Y sobre el suelo hay que dibujar una lámpara. Como no nos dan gran detalle de esta lámpara y nos dicen que está sobre el suelo, vamos a suponer que su altura es despreciable. ¿Ok? Y para que tenga sentido lo que nos dice el problema, podríamos suponer que la lámpara está ubicada por aquí. Y ya van a ver por qué les digo que para que tenga sentido la he ubicado de este lado. Antes de continuar con la lectura, miren, como la lámpara lógicamente emite una luz, ¿ok? Cuando los rayos, cuando los haces de luz golpean a la persona, como por ejemplo el que voy a dibujar a continuación, es lógico que cuando la luz golpea a la persona, esta genera una sombra sobre el edificio. ¿De acuerdo? Esa es básicamente la situación de nuestro ejercicio. Cuando esa luz que está en el suelo golpea a la persona, o sea, infiere sobre la persona, esta emite una sombra y esta sombra se proyecta lógicamente sobre el edificio. Voy a señalar entonces con esta parte azul para que tengan en cuenta que esto que he pintado aquí con color azul representa la sombra de la persona. Está más que claro que aquí está ubicada la persona y entiéndase que este punto negro que está aquí lo he hecho para ilustrar, como lo dice el problema, la lámpara. Lámpara que, por cierto, está a una cierta distancia del edificio. Esa lámpara, jóvenes, se encuentra a una distancia de 15 metros del edificio. Entonces, desde la lámpara hasta donde hayamos ubicado el edificio, tenemos que señalarlo con un valor de 15 metros. Insisto, vamos a omitir las unidades y vamos a colocar únicamente el número 15. Luego de ver ya la figura y de nuevamente leer el ejercicio, espero que estén convencidos de que la lámpara tiene sentido haber sido ubicada a la izquierda de la persona. De manera que ubicada así se genera una sombra y esta sombra proyecta sobre el edificio. La sombra quedaría dando al edificio. Si ponemos la lámpara entre la persona y el edificio, obviamente que no se va a apreciar la situación del ejercicio. ¿Ok?
Por cierto, desde la lámpara hasta donde se encuentra la persona hay una distancia que yo desconozco. Vamos a llamarle a esta distancia, distancia X. Si bien es cierto, la figura que acaban de ver aquí, la que he dibujado, lógicamente que es una figura estática, eso no se mueve. Pero nosotros en nuestra mente deberíamos tener que la persona se supone que está caminando hacia el edificio. Entiéndase cuando vea esta figura que la persona se está moviendo hacia la derecha. Nada más, tenga por favor presente eso. Y listo, jóvenes, ese sería entonces nuestro primer paso en la mayoría de ejercicios sobre razón de cambio. Elabore un gráfico, represente geométricamente la situación del ejercicio. Listo. Ahora sí, vámonos a la segunda parte de nuestro desarrollo. En la segunda parte de nuestro desarrollo, nosotros tenemos que identificar. ¿Qué cosa vamos a identificar? Pues los datos del ejercicio, o sea, las tasas de cambio que nos estén dando como datos, y vamos a identificar la incógnita del ejercicio. ¿Ok? O sea, vamos a identificar cuál es la razón de cambio, qué razón de cambio me están pidiendo calcular. Vamos a identificar datos e incógnita. ¿Ok? Hacemos una pequeña lista de aquello. Veamos. Primero que nada, tienen que identificar en la figura qué está variando y qué es constante. Eso es algo muy importante. Vean la figura e identifiquen qué cosa es variable y qué cosa es constante. Aquello que sea constante le ponen el valor numérico de forma directa y aquello que sea variable deben representarlo lógicamente con una variable. Como por ejemplo, yo llamé hace un momento a la distancia entre la lámpara y la persona, a esa distancia le llamé X. Y está muy bien haberle llamado X porque esa distancia va a estar cambiando. Como la persona se mueve para la derecha, lógicamente que la distancia X cada vez se hace más grande. Ahora, la sombra que se está proyectando en la pared, vamos a llamarla Y. Vamos a llamarla Y porque es lógico que cuando la persona se acerca al edificio, su sombra se hace cada vez más pequeña. Por lo tanto, Y también está cambiando y lo representamos como una derivada. Eso es lo que haremos a continuación. Todo aquello que esté variando, siempre, muchachos, lo vamos a representar como una derivada. Como X está variando, se lo representa como una derivada y siempre lo haremos con respecto al tiempo. Como Y es algo que está cambiando, vamos a representarlo siempre como una derivada. Ahora, vista como una derivada con respecto al tiempo, esto ya representa una razón de cambio, una tasa de cambio. De X a dt está representando la variación que experimenta X a medida que transcurre el tiempo. Siempre que en los temas de razón de cambio usted represente alguna variable como la derivada con respecto al tiempo, entiéndase que eso ya representa una rapidez, una razón de cambio, ¿ok? La variación que experimenta dicha variable respecto al tiempo, ¿ok? Si lo quieren ver así también. Bien, ahora sí, teniendo presente esto, vamos a escribir cuál es el dato y cuál es la incógnita. Miren chicos, como X representa la distancia que va recorriendo la persona, quiere decir que su derivada también se la puede interpretar como su rapidez, ¿ok? O lo mismo decir la razón a la que va caminando la persona, ¿ok? Y eso lo dice la primera parte del ejercicio. Miren, léanlo por favor desde el inicio. Dice, una persona camina hacia un edificio a una razón de 1.5 metros por segundo. Quiere decir que como la persona va recorriendo una distancia X, de X a dt sería la rapidez a la que va caminando dicha persona. Copiemos entonces esa información. De X a dt para nosotros será 1.5 metros sobre segundos. A continuación nos hablan de que la lámpara está a 15 metros, ya ubiqué ese valor fijo. Determine con qué rapidez, muchachos, determine con qué rapidez se acorta la sombra.
como la sombra fue representado con la variable y, si nos dicen la rapidez con la que varía la sombra, nos están pidiendo dy a dt. Siempre que nos pidan una rapidez o una variación que experimenta una variable, me están pidiendo la derivada de dicha variable con respecto al tiempo. Pero esa rapidez con la que se acorta la sombra, ese dy a dt, se lo pide de determinar en un cierto instante. Vamos a anotar esa condición. Se pide calcular dy a dt en el instante en que donde lo dice, determina la rapidez con la que se corta la sombra sobre el edificio, en el instante cuando está, se refiere a la persona, cuando la persona está a 9 metros de la lámpara. Cuando la persona, aquí donde le estoy poniendo un visto, se encuentra a 9 metros de la lámpara, ¿ok? O sea, cuando x es igual a 9. Listo. Recomendaciones. Esa condición, eso de que calcula dy a dt cuando x es igual a 9, ese valor de x igual a 9, jóvenes, no se acostumbra a reemplazarlo aquí. No. La distancia entre la lámpara y la persona, déjela como x, no lo represente con el número 9. Siempre se deja como variables en la figura. Bien, a eso me refería entonces cuando les decía, segundo paso, identificar datos e incógnita. Siempre que usted haga el resumen de los datos, les van a dar como información alguna tasa de cambio. Y se les va a pedir por lo regular una razón de cambio también. Entonces usted ponga en el resumen qué derivada se está dando y qué derivada se pide calcular. Y cuando usted anote la incógnita, siempre por favor acostúmbrese a poner junto a la incógnita en qué instante se está pidiendo hacer ese cálculo. Y ese instante en el que se pide hacer el cálculo, déjelo en la figura como una variable y no lo represente con el valor que se esté dando como condición. Verá que no conviene poner ese valor, de lo contrario no es tan fácil plantear la ecuación. Bien, dicho esto, ahora sí viene la tercera parte, que es la más complicada. La más complicada del desarrollo es plantear una ecuación. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. A continuación vamos a plantear una ecuación. Pero esta ecuación que vamos a plantear debe estar relacionada a los datos del ejercicio y a la incógnita. Tenemos que plantear una ecuación que debe estar relacionada. Déjenme ver cómo lo escribo mejor. Plantear una ecuación. Plantear una ecuación en términos, vamos a escribirlo así, del dato y de la incógnita. Esa es la parte más difícil. Plantear una ecuación en términos del dato del ejercicio y en términos de la incógnita. Cuando digo en términos del dato, me refiero a que la ecuación debe tener a la variable x. Y cuando digo que la ecuación tiene que depender de la incógnita, significa que su ecuación debe contener a la letra y. Si usted logra plantear una ecuación y su ecuación involucra a la variable x e involucra a la variable y, ya tenemos resuelto el ejercicio. Por eso es la parte más complicada, plantear esa ecuación. Ahora bien, chicos, ¿cómo se plantea esa famosa ecuación? Para plantear esa ecuación vamos a utilizar por lo regular, por no decirles en todos los ejercicios, vamos a utilizar las herramientas que aprendimos en el pre. Por eso razón de cambio es difícil, porque usted tiene que utilizar las herramientas que aprendió en el pre. Cuando digo herramientas, me refiero a utilizar exclusivamente las herramientas de geometría plana, geometría del espacio, geometría analítica, entre otras cosas. ¿Ok? Normalmente la geometría plana y la geometría del espacio es lo que más involucra este tipo de ejercicios. Vean la figura. Al ver la figura, rápidamente salta para nosotros una semejanza de triángulos. ¿Ok? Porque la lámpara y la persona están formando un triángulo rectángulo. Aquí se sobreentiende que hay un ángulo de 90 grados.
¿ok? Y la lámpara junto con el edificio, también ustedes pueden considerarlo como otro triángulo rectángulo. Así como hay dos triángulos rectángulos que comparten el mismo ángulo, o sea, como los triángulos tienen dos ángulos congruentes, podemos decir que ellos son semejantes. El triángulo pequeño es semejante al triángulo grande. Vamos a plantear entonces semejanza de triángulos. ¿Qué nos dice la semejanza de triángulos? Podríamos establecerlo de la siguiente manera. Podríamos decir, la altura del triángulo grande, o sea, Y, es a la altura del triángulo pequeño, o sea, 1.8. Así como la base del triángulo grande, o sea, 15, es a la base del triángulo pequeño, o sea, X. Espero que se haya entendido de dónde saqué esta relación. Para quienes se perdieron un poco en esto, miren, aquí está la lámpara, acá está el edificio. La lámpara y el edificio forman un triángulo rectángulo. Aquí hay 90 grados y aquí hay un ángulo cualquiera. La lámpara y la persona forman también otro triángulo rectángulo. Aquí está la lámpara y aquí está la persona. Aquí también hay 90 grados y aquí también se forma el mismo ángulo. Como los dos triángulos tienen dos ángulos de igual medida, se dice que ellos son semejantes y por esa razón he planteado la altura es a la altura, así como la base es a la base. Listo, chicos. Esa sería entonces la forma de resolver o de plantear la ecuación. ¿Esta ecuación está involucrando a X? Sí, aquí se encuentra. ¿Esta ecuación involucra a Y? Pues también. Entonces vamos por buen camino. Ahora ya es decisión nuestra si nosotros manipulamos un poco la ecuación. Como por ejemplo, nosotros podríamos escribirlo así. 1.8, a ver, déjenme, esto es 1.15, ¿no? 1.8, déjenme escribirlo aquí al lado, 1.8. Como fracción, ¿cómo luce 1.8 como una fracción? Saben que trabajemos con fracciones porque con decimales a lo mejor no nos demoramos un poco. 1.8 sería lo mismo que tener 18 dividido para 10, que simplificado esto nos queda 9 quintos. Lo que significa que nos queda Y dividido para 1.8 sería lo mismo decir Y dividido para 9 quintos. Pero 9 quintos, cuando lo multiplique extremos con extremos y medios con medios, lo podría escribir como 5 novenos. ¿Ok? En la parte derecha del igual, el 15 queda como 15 y esa X que está en el denominador, tal vez sea conveniente expresarlo así. Bien, jóvenes, cuando en nuestro tercer paso ya hayamos encontrado la ecuación en términos del dato de la incógnita, ahora sí viene nuestra última parte que es súper mecánica. Esta parte es muy mecánica. Lo que haremos a continuación será derivar. Siempre vamos a derivar esa ecuación, pero la vamos a derivar de forma implícita. Siempre usted va a derivar de forma implícita. Y cuando la deriva de forma implícita, siempre la va a derivar respecto al tiempo. A ver, olvídese entonces de que cuando usted deriva Y, lo va a representar como Y'. No. Cuando usted deriva Y, tampoco lo va a representar como antes, de Y a de X. No, no tiene sentido. Usted escribía antes de Y a de X cuando derivaba Y, porque se supone que estaba derivando respecto a X. Pero ahora ya no, jóvenes, ahora vamos a derivar con respecto al tiempo. Quiere decir que cualquier variable que yo derive, lo voy a representar como la derivada de dicha variable sobre dt, porque entiéndase que en razón de cambio siempre derivamos respecto al tiempo, porque todas esas variables están cambiando a medida que transcurre el tiempo. Por esa razón lo representamos así. Veamos entonces el desarrollo. Cuando derivamos la ecuación, o sea, cuando derivamos la parte izquierda y cuando derivamos la parte derecha, veamos cuáles serían los resultados que se obtienen. En la parte izquierda, 5 novenos por ser una constante queda igualita. Y tenemos que derivar Y, donde la derivada de Y respecto al tiempo queda expresada como de Y a de t. Vamos a la parte derecha del igual.
15, que es una constante que está multiplicando, baja igualito. Y derivamos x a la menos 1 por regla de la cadena. Para derivar x a la menos 1, primero baja el exponente, copiamos la x y le restamos 1 al exponente, y luego se deriva x. Recuerde que cuando derivaba una potencia eran 3 pasos. Primero bajaba el exponente, luego le restaba 1 y luego derivaba la función. Recién vamos a derivar x. Y la derivada de x queda expresada como dx a dt. ¿Ok? Entonces, esa sería nuestra derivación implícita. A continuación, vamos a reemplazar los datos del ejercicio. 5 novenos baja como 5 novenos. dy a dt baja como dy a dt, porque esa es la incógnita del ejercicio. Menos 15 baja igualito. Y en lugar de x vamos a reemplazar la condición del ejercicio. ¿Cuál era la condición? Eso yo lo anoté en el paso número 2. En el paso número 2 aquí decía y de y a dt cuando x es igual a 9. Quiere decir que en este momento, después de haber derivado, recién se reemplaza ese valor, x igual a 9, quedando 9 elevado a la menos 2, y finalmente copiamos dx a dt, donde dx a dt es el dato que proporcionaron en el ejercicio, 1.5 metros sobre segundos, donde 1.5 es lo mismo que escribir 3 medios. Así, donde dice dx a dt, vamos a poner 1.5 nomás. Y ya mismo ponemos 3 medios. Entonces, esto nos quedaría, podemos ir simplificando aquello que se pueda. Por ejemplo, puedo sacar quinta en la parte izquierda y quinta en la parte derecha. Si le saco quinta en la parte izquierda, solamente me queda un noveno. Y si le sacamos quinta en la parte derecha, pues ese 15 se convierte en 3. Por otra parte, el número 9 elevado a la menos 2, eso sería 1 sobre 81. Mientras que 1.5 se lo podría escribir como 3 medios. Seguimos simplificando. La novena de 9, 1, y la novena de 81, 9. Luego, el 3 que está arriba con el otro 3 se convierten en 9. Con el 9 de abajo se terminaría de simplificar, teniendo que dy a dt da como resultado una cantidad negativa y nos queda menos un medio. Luego de haber encontrado este resultado, le añaden las unidades. Para añadir las unidades le dan sentido a las variables. En el numerador aparece y, o sea, una distancia, y en el denominador aparece t, o sea, tiempo. Quiere decir que en el numerador tiene que ir las unidades de distancia, que en este caso son metros, y en el denominador debe ir la unidad de tiempo, que en este caso son segundos. Creo que son segundos. En realidad ya me olvidé cómo estaba estructurado. Sí, metros y segundos. Y con estos jóvenes tenemos el desarrollo de nuestro ejercicio. ¿Ok? Noten que esta razón de cambio, noten que esta tasa de cambio salió negativa. Si quieren saber por qué una razón de cambio sale negativa, es porque esa variable está disminuyendo. Veamos si es cierto. Como dy a dt me salió negativa, quiere decir que la variable y debe estar disminuyendo. Si nos vamos al gráfico, pues nos damos cuenta de que eso efectivamente es cierto. Porque cuando la persona se acerca al edificio, la sombra que la persona proyecta en el edificio se hará cada vez más pequeña. Eso quiere decir que Y está disminuyendo y por esa razón su razón de cambio salió negativa. Listo, jóvenes. Entonces, para quienes quieren hacerle una captura a esto, lo pueden hacer. Dejen hacerlo un poquito más pequeño para que se lleven el ejercicio completo y me dejan borrar esto de aquí porque les puede confundir, ¿no? Ese sería el desarrollo completo del ejercicio. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Ya, vamos al siguiente ejercicio.
A ver, pilas chicos, siguiente ejercicio. Vamos a escoger este problema del deber. Para quienes no lo han leído todavía, los invito a que le echen un vistazo. Lo lean, por favor. A veces hay que leerlo 2 y hasta 3 veces para entender de qué trata el ejercicio. Ok, entonces yo voy a suponer en este momento que ya todos lo terminaron de leer o ya lo han leído antes y vamos a trabajar con el desarrollo del ejercicio. Vamos entonces. El primer paso que tenemos que realizar en la mayoría de ejercicios de razón de cambio es elaborar un gráfico. Lógicamente que en este problema ya nos dieron la figura. Ya nos saltamos este paso. ¿Cuál era el segundo paso que habíamos mencionado? Pues a continuación vamos a identificar cuáles son los datos del ejercicio y cuál es la incógnita del problema. Cuando digo vamos a identificar los datos, me refiero a identificar cuáles son las razones de cambio que me han dado como información. Y cuando digo incógnita, me refiero a vamos a identificar qué tasa de cambio, qué razón de cambio me piden calcular. Veamos, en la figura, si se perdieron o no entendieron de qué habla el ejercicio, en la figura hablan de lo siguiente. Aquí arriba hay un telescopio. Este telescopio está enfocando a este bote que está a mi derecha. El telescopio está enfocando al bote. Y este bote está moviéndose, jóvenes, hacia la izquierda. Eso es lo que está ocurriendo. Hay una persona que está allá arriba viendo por un telescopio a un bote donde este bote se está moviendo para la izquierda. ¿Ok? Entonces, así, tal como se ve en la figura, podemos notar que esta distancia X es variable, porque a medida que el bote viaje para la izquierda, esa distancia X se hará cada vez más pequeña. Otra cosa que podemos notar rápidamente que también está variando es el ángulo alfa, porque a medida que el bote se dirija para la izquierda, ese ángulo se va a hacer cada vez más pequeño. Entonces, quiere decir que acabé de identificar que como X está variando, lo voy a representar como la derivada de X con respecto al tiempo, siempre. Como el ángulo alfa también es algo que está variando, siempre aquello que varía yo lo representaré como una derivada respecto al tiempo. Como X es la distancia que va recorriendo el bote o lo que va disminuyendo el recorrido del bote, significa que de X a dt se lo puede interpretar como la rapidez con la que se mueve el bote. ¿Ok? Y esa rapidez se la da como dato en el enunciado. Nos dicen que es igual a 10 metros sobre segundos. ¿Y qué cosa se está pidiendo calcular en el problema? Dice, determine la velocidad con la que está cambiando la medida del ángulo teta. O sea, me están pidiendo calcular de alfa a dt. Pero siempre que nos pidan una tasa de cambio, nos lo van a pedir en un determinado instante. Vamos a anotar en qué momento se pide calcular de alfa a dt. Esto se pide calcular, dice el problema, cuando el bote está a 200 metros de la playa. O sea, cuando esa distancia que en la figura le han llamado X sea igual a 200. Esta información, X igual a 200, no se lo reemplaza en el dibujo al inicio del problema. No, usted lo debe trabajar siempre como X. Por otra parte, de X a dt nosotros la vamos a considerar negativa. Se fijaron que en el enunciado dicen que la velocidad es de 10, pero para nuestro desarrollo lo vamos a considerar como menos 10, porque X es la distancia que hay entre la playa y el bote. Y como el bote se va acercando para la derecha, esa distancia X cada vez se va haciendo más pequeña. Y como esa variable se está haciendo más pequeña, como X está disminuyendo, su razón de cambio la debemos considerar negativa. Listo, chicos, esos serían entonces los datos del ejercicio y la incógnita. Vamos al tercer paso.
Nuestro tercer paso, como lo dijimos antes, que es la parte más difícil, por así decirlo, consiste en plantear una ecuación. Vamos a plantear a continuación una ecuación. Esta ecuación que vamos a plantear debe estar en función del dato y de la incógnita. O sea, la ecuación que voy a plantear debe estar en términos de X y debe estar en términos de alfa. Eso es lo que tenemos que hacer. Buscar una ecuación en donde esté involucrada X y alfa. Para lograr esa ecuación vamos a utilizar las herramientas del PRE. Normalmente geometría plana, geometría del espacio, geometría analítica. Enfoquémonos en geometría plana. Como no hay dos triángulos como para empezar a explicar semejanza como lo hicimos hace un momento, no. Como hay un solo triángulo y de paso es un triángulo rectángulo, entonces se nos vienen a la mente dos herramientas muy comunes. Si en el dibujo hay un triángulo rectángulo, o bien voy por Pitágoras, o bien voy por funciones trigonométricas. Como quiero relacionar X y un ángulo, Pitágoras no me serviría, porque Pitágoras no involucra ángulos. Tenemos que utilizar entonces funciones trigonométricas para relacionar el ángulo. Y por los datos que se dan en la figura, la función trigonométrica que conviene utilizar es la tangente, porque nosotros sabemos que en un triángulo rectángulo, cuando aplicamos tangente, esta está definida como opuesto sobre adyacente. Por esa razón, en este ejercicio nos quedaría planteado de la siguiente manera. En este ejercicio nos quedaría que la tangente de alfa será igual a opuesto. ¿Quién está opuesto a alfa? En la figura pueden ver que quien está opuesto a alfa es X. Adyacente a alfa está el número 200. Y listo, eso fue todo. Otro ejercicio que no nos quedó tan difícil. Esta ecuación está involucrando a X, que es el dato del problema, y esta ecuación involucra a alfa, que es la incógnita. Como hemos logrado el objetivo de plantear esa famosa ecuación, ahora sí nos vamos a la cuarta y última parte, que es lo más mecánico. Lo más mecánico es derivar. Siempre que derivamos, lo hacemos de forma implícita y con respecto al tiempo. Tomamos la ecuación que dejamos planteada hace un momento y derivamos la parte izquierda y derivamos la parte derecha. Entiéndase que estoy derivando respecto al tiempo. Empecemos entonces derivando tangente de alfa. La derivada de la tangente, recordemos que es secante cuadrado de ese ángulo y por la derivada de dicho ángulo. No se olviden, por favor, cuando derivan una trigonométrica, luego tienen que derivar su argumento, su ángulo. La derivada de la tangente es secante cuadrado y por la derivada del ángulo, por la derivada de alfa, que queda expresada como de alfa a dt. Queda expresada así porque se sobreentiende que estoy derivando respecto al tiempo. En el lado derecho del igual dice x sobre 200. ¿Les parece si el número 200 lo ponemos al inicio como 1 sobre 200? Y ahora sí procedo a derivar x. La derivada de x queda expresada como dx a dt. Y listo, jóvenes. Ahora sí, de esta ecuación despejamos lo que queremos del ejercicio. Y lo que queremos en el ejercicio es de alfa a dt. Por lo tanto, esto queda como incógnita, es lo que voy a despejar a continuación. Este valor de x a dt, si lo conozco, es un dato del ejercicio. Esto lo vamos a reemplazar por menos 10. 1 sobre 200, bueno, ya es un número, no hay nada que hacer. Pero aquí se presenta un problema. Secante cuadrado de alfa. Cuando nos dieron la condición del problema, nos decían que utilice x igual a 200, pero no aparece x en la ecuación después de derivar. Pero eso no tiene ningún problema. Usted tiene que ir al gráfico o tiene que ir a la ecuación que haya planteado anteriormente y encontrar ese valor que le hace falta. Encuentre el valor de alfa. A ver, para encontrar el valor de alfa hay algunas maneras de hacerlo. ¿Ok? Recuerden que en geometría hay varias formas de resolver un ejercicio. Lo más cómodo que se me hace en este momento para no escribir tanto es ir al gráfico y donde dice X, reemplazar la condición. Fíjense que lo estoy haciendo en este momento, después de derivar. No lo hice desde el inicio, porque si lo hacía desde el inicio yo no iba a plantear la ecuación X sobre 200. No,
Lo hago ahora porque necesito el valor de alfa. Y rápidamente, por una simple inspección, me doy cuenta que como este cateto mide 200 y como este cateto mide 200 y como ya sé que aquí hay 90 grados, es lógico concluir que estos ángulos tienen que ser 45 y 45, porque a lados iguales se oponen ángulos iguales. Dicho en otras palabras, si x es igual a 200, el triángulo es isósceles. Si x vale 200, significa que alfa vale 45 grados. Y por esa razón, en este momento, donde dice secante cuadrado de alfa, donde dice alfa voy a poner 45 grados. Donde dice de alfa a dt, lo sigo bajando porque es la incógnita del ejercicio. Y donde dice 1 sobre 200, lo bajamos igual. Y donde dice de x a dt, reemplazamos el valor de menos 10. Resolvemos y nos queda la secante de 45. Recuerden ustedes que es la recíproca del coseno de 45. Si coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2, sin racionalizarlo lo estoy diciendo, coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2, quiere decir que la secante de 45 es al revés, la recíproca, raíz de 2. Y como raíz de 2 lo tengo que elevar al cuadrado, esto nos va a quedar simplemente como 2. Y eso multiplicado por de alfa a dt. En la parte derecha del igual simplificamos aquello que se pueda simplificar. Un 0 se va con un 0 y el resultado nos queda menos 1 sobre 20. Y este 2 que está multiplicando a de alfa a dt, de una vez lo vamos a pasar a dividir. Pasándolo a dividir nos queda lo siguiente. Nos queda que de alfa a dt será igual a menos 1 sobre 40. 1 sobre 40. Y luego colocamos las unidades. Para colocar las unidades le damos sentido a lo que estamos calculando. En el numerador hay un ángulo, el ángulo siempre lo vamos a representar en radianes, y en el denominador dice tiempo. El tiempo lo vamos a considerar en minutos o en segundos, dependiendo cómo esté planteado el ejercicio. ¿Ok? En el numerador está alfa, eso va en radianes, eso está sobreentendido. Y en el denominador dice tiempo. No recuerdo el tiempo, cómo lo han dado en el enunciado. Déjenme leerlo nuevamente. Metros sobre segundos. Quiere decir que abajo va segundos. Si no le convence el tema de dónde salen radianes, yo los invito a que reemplacen todos los datos con las unidades. Y si ustedes reemplazan todos los datos con las unidades, van a notar que metros se van a eliminar. De manera que la respuesta queda 1 sobre segundos. Y ese 1 se sobreentendería que es un radián para efectos de estos cálculos. Listo, voy a hacer más pequeño esto y voy a leer el chat para responder a unas preguntas que quedaron pendientes. Que me disculpan, no las respondí en su momento para no perder el hilo de la explicación. Ah, ya. Sí, estaban confirmando que el ángulo era de 45. Ya. Bien, jóvenes, revisen este ejercicio. Si tuvieran alguna pregunta, la pueden hacer. Fíjense la secuencia que se ha dado. Primero el gráfico, que ya estaba dado. Luego tengo que tener bien presente cuáles son las incógnitas o la incógnita y el dato del ejercicio, plantear la ecuación y derivarla. Bien, vámonos con otro ejercicio. Profe, disculpe una pregunta. Así como las clases pasadas, las voy a enviar al correo, profesor, disculpe. Sí, Gracias, profesor. por correo. Ahí está, siguiente ejercicio. Para quienes no lo han leído, por favor, lean ese problema.
Puedo explicar el 6. Ah, justo el 6 es lo que estaban pidiendo. ¿Por qué la distancia es menor a lo que se va acercando al bote? A ver, recién estoy viendo unos mensajes, no los había leído antes. A ver, buenas tardes, el ángulo es de 45, sí, el ángulo sería de 45 grados. Preguntan también por qué es menos 10. A ver, déjenme ver de dónde sale el menos 10. El número menos 10, el número menos 10 es porque la velocidad con la que se mueve el bote es de 10 metros por segundo. Pero como el bote se está acercando a la orilla, a la playa, como el bote, voy a pintarlo por aquí, como este bote se está moviendo hacia la izquierda, significa que esta distancia que en el problema la definieron como X, cada vez se va a hacer más pequeña. Cuando una variable se reduce, se dice que su tasa de cambio se la considera negativa. Como X es la distancia sobre la cual va recorriendo el bote, significa que esa razón de cambio de X a dt usted la tiene que considerar negativa. De hecho, de alfa a dt sí se dieron cuenta que salió negativa. Es porque esta medida alfa cada vez se va haciendo más pequeña. Cuando el bote está ubicado por aquí, la distancia X va a estar por aquí. Y el ángulo alfa ahora va a estar por aquí. Comparen la figura que está con color verde con la que estaba originalmente. Pueden notar que X ha disminuido y pueden notar que alfa también disminuyó. Por lo tanto, la tasa de cambio de X debe ser negativa y la tasa de cambio de alfa también debe salir negativa. Por aquí Quesada dice porque era valor decreciente. Sí, esa es otra forma, es más rápido decirlo, ¿no? Porque es un valor que va decreciendo. ¿Cómo puso por qué es 200? El valor que puse de 200 es porque es un dato del ejercicio. Si leen la última parte del problema, allí nos dice que hagamos el cálculo cuando el bote se encuentra a 200 metros de la playa. Y por esa razón es que utilicé al final este valor de 200. Porque se supone que aquí está la playa, se supone que aquí está el bote bote se está moviendo hacia la playa y por acá hay una persona que está viendo todo el escenario. Está viendo a este bote cómo él se va dirigiendo para la playa. ¿Ya? Por eso utilicé este dato, porque el problema dice, haz el cálculo cuando el bote se encuentre a 200 metros de la playa. Bueno, y finalmente dicen que explique el número 6, que creo que fue el que elegí casualmente. Bien, vamos entonces ahora sí al ejercicio número 6. Ya, veamos. Primer paso, ya está hecho, ya no vamos a ponerle ningún título, simplemente voy a decir, aquí estaría ya elaborado nuestro primer paso, el gráfico. Muy bien, ya está el gráfico. Segundo paso, datos del ejercicio, los vamos a resumir más rápido que antes. Pero para esta parte, muchachos, para resumir los datos, hay que tener bien clara la película del ejercicio. ¿Qué es lo que está pasando? Fíjense en lo que está ocurriendo en el ejercicio. Voy a hacer aquí el dibujo así rápido, todo feo. Este es un tanque en forma de esfera. Es lo que dice el problema, ¿no? Suponga que esto es un tanque que tiene la forma de una esfera. Y no lo vemos en el dibujo, pero hay que tener mucha imaginación. No sé, suponga que este tanque tiene un huequito por aquí abajo, ¿no? Y por allí se está escapando el agua. Eso es lo que hay que imaginar que está ocurriendo. Por lo tanto, si este tanque en algún determinado tiempo está por aquí, es lógico que en la superficie del agua se forma un círculo. Eso creo que es recontra que lógico, ¿sí o no? Y como es un círculo, se sobreentiende que este círculo tiene un radio R. Y está sobreentendida que la altura de este líquido es una altura a la que le podemos llamar altura H. Asimismo, la superficie de nuestro líquido, como tiene la forma de un círculo,
Esta superficie tiene, jóvenes, una determinada área. Podemos representarlo como A mayúscula. Vamos entonces. Tengo un tanque esférico. En el tanque esférico hay una determinada cantidad de líquido. De pronto comienza a salirse agua por el fondo de este tanque, de manera que el nivel de líquido obviamente que va disminuyendo. Quiere decir que en nuestra mente debería estar lo siguiente. Después de un determinado tiempo, a lo mejor el líquido está por aquí abajo. Ese radio al que le llamé R minúscula ahora está por aquí. ¿Sí se dan cuenta que ahora el radio es más pequeño que el que dibujé hace un momento? Este sería el nivel del agua. Se dan cuenta que es lógico que el nivel del agua sea más pequeño. Y el área del círculo que se forma en la superficie del agua, esa área a la que le voy a llamar A, también se nota que está cambiando, se está haciendo cada vez más pequeño. Lo que quiero que tengan presente entonces es que en este ejercicio, el radio en la superficie del agua y el área del círculo que se forma en la superficie del agua son cosas que están variando. Y como estas están variando, H también está variando, pero quisiera que se enfoquen solamente en el radio y el área del círculo que se forma en la superficie del agua. Como estas están variando, las vamos a representar como derivadas. Como R está variando, siempre lo representaré como la derivada respecto al tiempo. Como el área en la superficie del agua es algo que también está cambiando, vamos a considerarlo como una derivada. Y ahora sí, presentándolo de esta manera, vamos a escribir datos del ejercicio. El problema dice, si el nivel del agua es de 6 centímetros, calcule la razón con la que decrece ¿quién? La longitud del radio. Nos piden calcular la razón a la que decrece el radio. O sea, nos están pidiendo calcular dr a dt. Que por cierto, al final del ejercicio nos debe salir negativo, porque está decreciendo, está disminuyendo el radio, tiene que salir negativa su tasa de cambio. Luego nos dicen en la parte final, el radio de la superficie del agua, si esta decrece, cuando dice esta decrece, se está refiriendo a lo anteriormente mencionado, se está refiriendo a la superficie del agua. ¿Ok? Decrece a razón de 2 centímetros cuadrados por segundo. De hecho, por las unidades ustedes se pueden dar cuenta que este dato que se está dando es una tasa de cambio del área. Miren las unidades, centímetros cuadrados sobre segundos. Es la tasa de cambio de área. Entonces, de A a dt, eso es igual a 2 centímetros cuadrados por segundo. Deben estar pilas con las unidades. Las unidades también me ayudan a identificar qué tipo de tasa de cambio me están dando. Si dice centímetros cuadrados, unidades cuadradas sobre segundos, es porque me están dando el cambio que experimenta el área. Si me hubiesen dado centímetros cúbicos por segundo, me estaban dando la variación del volumen, o sea, de B a dt. Hay que estar pilas en eso. Bueno, entonces ahora sí, vamos a representar la ecuación. Vamos a... Profe, Sí, dígame. ese valor de 2 centímetros cuadrados sobre segundos no debe ser negativo. Sí, muchas gracias. Este valor hay que ponerle negativo, porque el área está disminuyendo. Hay que ponerlo negativo. Bien, vamos a la tercera parte. La tercera parte consiste en plantear una ecuación. Vamos a plantear una ecuación en donde en la ecuación aparezca área y aparezca radio. Y esa ecuación también nos quedó súper fácil, chicos, porque hace rato lo he mencionado varias veces. Aquí se forma un círculo. Y nosotros sabemos por geometría plana que el área del círculo viene dado por la ecuación área es igual a pi r cuadrado. Y listo, no nos costó mucho formar la ecuación. Esta ecuación depende de área y esta ecuación depende del radio. Por lo tanto, está lista para proceder a derivar. Vamos a derivar a continuación. Derivamos de forma implícita con respecto al tiempo. Derivamos en la parte izquierda y derivamos en la parte derecha siempre con respecto al tiempo.
nos queda la derivada de A, queda expresada como dA a dt. Y eso será igual a pi, pi baja igual porque es una constante que está multiplicando, y cuando derivan r cuadrado, baja el número 2, copian r elevado a la 1, y por la derivada de r con respecto al tiempo, que queda expresada como dr a dt. Y listo, chicos, ya está derivado. Ahora sí, reemplacemos los datos del ejercicio. Los datos del ejercicio de a a dt lo reemplazamos por menos 2. Baja 2pi que multiplica a r. Pero este valor de r desconozco, todavía no sé cuánto colocar por r. Dejemos pendiente por un momento. El valor de r no lo conozco. Y después de r se escribiría dr a dt, que es lo que vamos a despejar. ¿Ok? ¿Se acuerdan que aquí no puse el comentario que hacía en todos los problemas anteriores? O sea, especificar en qué instante se pide calcular esa tasa de cambio. Bueno, eso iría acá arriba, ¿no? Aquí me olvidé de poner en qué instante se pide hacer el cálculo de dr a dt. Leamos bien el problema. Esa condición no la han dado al final de la lectura. Si ustedes lo leen con mucho detalle, se las dieron aquí al inicio. Léanlo, por favor. Dice, si el nivel del agua en el tanque es de 6 metros, o sea, cuando esta altura h sea igual a 6 metros, cuando h sea igual a 6 metros, en ese instante, cuando h sea igual a 6 metros, en ese momento calcule la razón a la que decrece el radio en la superficie del agua. Listo, entonces ahora sí lo podemos plantear. Tenga presente que esta distancia es de 6 metros. Ya está señalado en mi lado izquierdo. Esto mide 6. Eso mide 6. Vamos a borrarlo de aquí. No tengo cómo opacarlo, pero quisiera que lo borren un ratito de su cabeza este número 6. Bueno, ¿qué es lo que sí quiero que observen? Quiero que observen que este punto representa el centro de la esfera y esta es la parte más baja de la esfera. Este punto, que es el centro, y este punto, que es la parte más baja de la esfera, si yo uno el centro con el punto más bajo de la esfera, es lógico decir que he dibujado el radio de la esfera, jóvenes. Y el radio de la esfera es un dato del problema y eso mide 10. Entonces, si el radio mide 10 y este pedacito que lo estoy recalcando nuevamente mide 6, significa que esta distancia vertical sería únicamente 4. Recuerden entonces, todo esto mide 10, este pedacito mide 6, por lo tanto, esto que sobra sería 4. Vamos a ponerlo aquí. Esto mide 4. Esto es el radio de la esfera, que es un dato del ejercicio. Eso lo pudieron haber leído aquí, desde el inicio del problema. La vertical mide 4, la hipotenusa mide 10, y este segmento horizontal es R. Por lo tanto, aplicando Pitágoras, tenemos que la hipotenusa elevada al cuadrado será igual a cateto vertical elevado al cuadrado más el cateto horizontal elevado al cuadrado. Se tiene que R cuadrado será igual a 100 menos 16. Si ustedes hacen esa resta, nos quedaría 100 menos 16, eso es 84. Y si 84 lo descomponemos sacándole a la mitad, nos queda 41, no, sí, 42. Y si a 42 le vuelvo a sacar mitad, me queda 21. Entonces, Raíz de 12 por 7. correcto. Entonces, esto sería raíz de O sea, el R cuadrado. 2. Así quedaría, ¿no? No. No, 2 raíz de 21, profe. 2 raíz de 21. 2 raíz de 21, gracias. Y ese es el valor de R. Y ese era el valor que me hacía falta hace un rato. Colocar aquí 2 raíz de 21. Colocado ese valor, ahora sí tengo el valor de dr a dt.
valor de dr a dt que pueden evidenciar sale negativo, simplificado. El resultado final sería menos 1 sobre 2 raíz de 21 pi. Y ponemos las unidades. Para poner las unidades, en el numerador está el radio está dado en centímetros, y en el denominador está tiempo, y el tiempo está dado en segundos. Y de esta manera, jóvenes, pueden notar que la respuesta salió negativa, y es correcto porque R está disminuyendo. A medida que la cantidad de líquido se está escapando del tanque, esa porción de agua, al hacerse cada vez más pequeña, significa que el radio en la superficie del agua disminuye, y por eso su razón de cambio sale negativa. Listo, chicos. Ese sería el desarrollo de nuestro tercer ejercicio. Bueno, yo revisando los ejercicios que están en el deber, los de razón de cambio no están tan complicados, pero los ejercicios suelen ser más difíciles. O sea, los desarrollos, miren que me ha quedado súper corto, no he tenido que ni siquiera desplazar esta pantalla que ustedes están apreciando ahora mismo. Normalmente los ejercicios suelen ser mucho más complicados, pero en su deber, afortunadamente, no tienen ejercicios de ese nivel. ¿Que son de exámenes anteriores? Sí. Lo que quiero decir es que esto no lo es todo. Hay ejercicios más largos. Bueno, entonces con eso vamos a terminar, jóvenes, la parte de razón de cambio, y vamos a trabajar ahora con la elaboración de gráficas. Ok, vamos a trabajar con lo más fuerte. Y luego podemos retomar una que otra cosa que haya quedado por allí que se pueda resolver rápido. Pero primero quisiera trabajar con la parte más fuerte. Y elaboración de gráficas es mecánico, pero toma bastante tiempo explicarlo. Por esa razón, ahorita que todavía estoy con algo de energías, quisiera hacer. Bien, ahí tenemos el ejercicio. Leanlo, por favor. Y el ejercicio número 15 tiene 4 literales. De esos 4 literales vamos a resolver uno de ellos. Empecemos con el literal B. A ver, el problema dice, realice un análisis completo de cálculo diferencial para establecer el dominio, puntos críticos, monotonía, puntos de inflexión, concavidad, asíntotas, para bosquejar en el plano cartesiano la gráfica de la función f de x igual e a la x sobre x. A ver, veamos, chicos. Primero vamos a establecer el dominio de la función para seguir lo que nos está pidiendo el problema. ¿Ok? Vamos a establecer dominio de la función. El dominio de la función lo podemos sacar por simple inspección. ¿De acuerdo? Esa va a ser nuestra primera parte en el desarrollo. Sacar el dominio de la función. O sea, habría que ver cuáles son las restricciones para x. ¿Cuál es el valor o cuáles son los valores que no puede tomar la variable x? Esos valores los excluimos y así damos como resultado que el dominio de esta función van a ser todos los reales
menos el número 0. Porque pueden observar ustedes que si x vale 0, nos quedaría división para 0 y eso no está definido. Y con esto tenemos ya la respuesta del dominio. Continuamos. Lo segundo que nos piden calcular son los puntos críticos. Expliquemos cómo se hallan puntos críticos ahora. Chicos, los puntos críticos siempre los vamos a obtener con el criterio de la primera derivada. Siempre que se pida hallar puntos críticos, vamos a derivar la función. Esto es muy mecánico. Para hallar puntos críticos, siempre derivamos la función. Como la función f de x está estructurada como una división, entonces tenemos que aplicar la regla de la división. ¿Se acuerdan cómo se derivaba una división? La derivada de una división es la derivada del numerador por el denominador menos el numerador y por la derivada del denominador. Y todo esto dividido para el denominador elevado al cuadrado. Y listo, jóvenes. Ese sería entonces f' de x. Hemos aplicado regla de la división. La derivada de e a la x es e a la x por el denominador que es x, menos el numerador que es e a la x y por la derivada del denominador cuya respuesta es 1 y todo dividido para el denominador al cuadrado. Ahora, una vez que han hallado f', se recomienda que lo simplifiquen si es que se presta la expresión para hacerlo. Como por ejemplo, aquí podríamos, no sé si se puede simplificar, creo que no. Cuanto mucho se puede sacar factor común e a la x, cosa que en el numerador nos quedaría e a la x multiplicándose por x menos 1. Y todo esto dividido para x al cuadrado. Yo creo que solo eso puedo hacer. Dejemos encerrada esta expresión, dejémosla así. Bien, una vez que han hallado f', vamos a hallar sus puntos críticos. Para hallar los puntos críticos, vamos a determinar cuáles son los valores de x para los cuales la derivada se hace 0. Dicho en otras palabras, vamos a tomar el numerador de f' y lo vamos a igualar a 0. A continuación, vamos a hallar los valores de x para los cuales f' no existe. Dicho en otras palabras, vamos a tomar el denominador y lo vamos a igualar a 0. Cuando usted iguala a 0 el numerador es porque quiere encontrar cuáles son los x que hacen que la derivada sea 0. Cuando usted iguala a 0 el denominador es porque quiere encontrar cuáles son los x cuya derivada no existe. Entonces, de forma muy mecánica, tomamos lo que está en el numerador, e a la x que multiplica a x menos 1, lo igualamos a 0. De forma muy mecánica, tomamos lo que está en el denominador y lo igualamos a 0. ¿Ok? Despejamos. Como aquí ya está factorizado, quiere decir que tomo el primer factor, lo igualo a 0, o tomo el segundo factor y lo igualo a 0. Y despejamos x. Para despejar x de una exponencial toca sacar logaritmo natural a ambos lados y como logaritmo de 0 no existe, quiere decir que la ecuación no tiene solución. Pero aquí despejando x nos queda 1. Seguimos. Para despejar x me toca sacar raíz cuadrada en la parte izquierda, raíz cuadrada en la parte derecha. Y se tiene que x vale 0. Y listo. Estos valores los he obtenido de forma muy mecánica. El estudiante lo pudo haber encontrado de manera mucho más rápida. Haciendo una rápida inspección, el estudiante se puede dar cuenta que acá arriba, el valor que hace que el numerador se convierta en 0 es cuando x vale 1. Y el estudiante rápidamente, por simple inspección, se pudo dar cuenta que cuando x vale 0, queda 0 en el denominador. Entonces son valores que se los pueden hallar a veces de manera mucho más práctica, así, por simple inspección, como siempre les suelo decir. Pero bueno, si lo queremos mecanizar, a veces suele ser difícil encontrar los x igual a 0 lo que está arriba, igual a 0 lo que está acá abajo. Lo que les puedo decir es que a veces no nos queda una fracción.
Es lógico que si no nos queda una fracción, simplemente hay que igualar a 0 lo que tengo en el problema. A veces, igualando a 0 el numerador, no se encuentra ningún x. No se preocupe, también suele pasar eso. Hay casos que cuando el denominador lo igualan a 0, no se suelen encontrar valores para x. No se preocupe, no pasa nada. Usted iguala a 0 y lo que va encontrando, esos van a ser sus resultados. Entonces, el valor de x que sale del numerador se le llama punto crítico estacionario. El valor de x que sale del denominador se le llama punto crítico singular. Recuerde, los puntos críticos, el que hace 0 el numerador se llama estacionario. El que hace 0 el denominador se llama singular. Pero mucho cuidado, para que estos puntos sean considerados puntos críticos, estos, aparte de cumplir lo que acabé de decir, deben pertenecer al dominio de la función. Como ya hicimos el proceso al inicio, que el dominio son los reales menos el número 0, no tendría mucho sentido a este llamarle punto crítico singular. Simplemente deje la expresión x igual a 0, no lo borre porque sí lo vamos a analizar, pero no le dé el nombre de punto crítico singular. Porque como es un punto que no pertenece al dominio de la función, déjelo nada más así. Diga que en este problema solamente hay un punto crítico y es estacionario, x igual a 1. Y si le preguntan por qué x igual a 0 no lo estás considerando como un punto crítico, la respuesta es, es que ese punto no pertenece al dominio de mi función. Y se acabó. Listo, jóvenes. Ahora, otra cosa que sería bueno hallar es el valor en y de la función. Voy a borrar un ratito, me hacen acuerdo. Aquí va punto crítico estacionario. Vamos a hallar el valor en y de la función. Para hallar el valor en y de la función, olvidémonos por un ratito de f' y consideren f de x. La función que estaba en el enunciado era e a la x sobre x. Vamos a reemplazar aquí x igual a 1 para ver cuánto vale y. ¿Ok? Esto no lo están pidiendo en el problema. No nos están pidiendo el valor en y, pero nosotros debemos de calcularlo. Cuando x vale 1, veamos cuánto vale y. Cuando x vale 1, siendo exagerados, nos queda e a la 1 sobre 1, o lo mismo decir simplemente e. Ahora sí tengo el punto, jóvenes. El punto crítico estacionario, ahora sí con todas las de ley, es un punto que tiene coordenada en x 1 y coordenada en y e. Ahí sí está completo. Aquí ya tenemos nuestro punto crítico estacionario. Hace rato le llamé de forma muy rápida punto crítico estacionario para darles la idea, pero ahora sí les doy la idea completa. Ese valor de x, evalúenlo en la función original y encuentre su componente en y. Y ahora sí tiene completito su ejercicio. Regresamos al ejercicio y ¿qué más? Ya hallé puntos críticos. ¿Qué más me están pidiendo calcular? Vamos borrando esto. Ya calculé el dominio. Ya calculé Su monotonía. puntos críticos. Exacto. Y a continuación se pide calcular la monotonía. Chicos, la monotonía nosotros la hallamos gracias a los puntos críticos. Si usted calculó los puntos críticos, a continuación vamos a establecer la monotonía de la función. Les explico cómo hacer ese proceso de la monotonía. Fíjense, nosotros dibujamos una recta numérica y en esta recta numérica vamos a representar la monotonía de la función. Coloquemos los puntos críticos que se hallaron. X igual a 0, vamos a colocarlo por aquí. Y vamos a colocar X igual a 1. No sé, por aquí pongamos X igual a 1. De manera que al haber ubicado X igual a 0 y X igual a 1, ojo, X igual a 0 no es un punto crítico, pero como salió de la derivada, pero como salió de igualar a 0 el denominador, yo les recomiendo que a pesar de que no sea un punto crítico, igual dibújenlo en la recta numérica. No está mal que lo ubiquen en la recta. ¿Ok? No está mal. Ubíquelo y verá que evita cometer errores futuros. Bien, una vez que ha ubicado estos puntos que encontramos con la ayuda de la primera derivada, a continuación vamos a evaluar. Vamos a tomar un punto que pertenezca a este intervalo
Desde menos infinito hasta el 0 podríamos tomar el menos 1. Vamos a tomar un punto que pertenezca a este intervalo. Desde 0 hasta 1 podríamos tomar el número 1/2 positivo. Y vamos a tomar un número que pertenezca a este intervalo. Desde el 1 para el más infinito podríamos trabajar con el 2. Estos números que acabé de elegir, menos 1, 1/2 y 2, los vamos a evaluar en la primera derivada, jóvenes. Esos números que acabé de seleccionar los vamos a evaluar en la primera derivada. En la primera derivada vamos a evaluar el menos 1. En la primera derivada vamos a evaluar 1/2. Y en la primera derivada vamos a evaluar ese número que acabé de seleccionar, el número 2. Cuando evaluemos estos puntos en la primera derivada, jóvenes, no nos va a interesar la cantidad como tal, solamente nos va a interesar el signo. Así podemos ganar tiempo y olvidarnos de evaluar aquí abajo, porque como abajo dice x al cuadrado, eso siempre es positivo. Así que no voy a perder el tiempo explicándoles que cuando evalúe x y lo eleva al cuadrado, eso da positivo. Quitemos de nuestra mente x al cuadrado. E a la x, cualquier cosa que yo reemplace en el exponente, jóvenes, sea positivo o negativo, e elevado a cualquier número positivo o negativo, siempre me da cantidad positiva. Por lo tanto, en la explicación, olvidémonos de evaluarlo en e a la x. Enfóquese únicamente en lo que le estoy señalando aquí, en x menos 1. Empecemos la explicación. Si en lugar de x reemplazo menos 1, con el menos 1 que está junto a él, nos queda menos 2, o sea, cantidad negativa, o lo mismo decir, un número menor que 0. Si reemplazo 1/2 por x, 1/2 menos 1, eso nos queda cantidad negativa. O lo mismo decir, nos queda un número menor que 0. Y si por x reemplazamos el número 2 y si a 2 le quitamos 1, eso nos queda cantidad positiva. O lo mismo decir, cantidad mayor que 0. Y ahora sí, gracias a conceptos que ustedes estudian en la parte teórica con su profesor, podemos dar las siguientes conclusiones. Estas dicen que cuando yo evalué este punto en la primera derivada, como el resultado salió negativo, significa que en este intervalo la gráfica es decreciente. Cuando reemplacé el número 1/2 y el resultado salió negativo, significa que en este intervalo la gráfica será decreciente. Cuando reemplacé este punto en la primera derivada y el resultado es positivo, significa que en este intervalo la gráfica es creciente. Y esos son los criterios de la monotonía para saber si la función crece o decrece con la ayuda de la primera derivada. Y listo, jóvenes, ya tenemos los intervalos de monotonía. Ya sé dónde la función decrece y ya sé dónde la función crece. Vamos borrándolo. Listo, ¿qué más me piden calcular? Puntos de inflexión. ¿Cómo se obtienen los puntos de inflexión? Pues los puntos de inflexión, jóvenes, se los obtiene con la ayuda de la segunda derivada. Vamos ahora con puntos de inflexión. Si se dan cuenta que todo lo que hemos hecho hasta el momento es bastante mecánico. Simplemente hay que tener velocidad para resolver esto. Para puntos de inflexión, segunda derivada. A ver, déjenme ver dónde está la primera derivada. E a la x, paréntesis, x menos 1. E a la x, paréntesis, x menos 1. Dejen escribirla aquí abajo, me voy a olvidar. E a la x. Dejen dejar con rojo, voy a ponerlo aquí. F' es e a la x, paréntesis, x menos 1. Y me parece que esto estaba dividido para x al cuadrado. Vamos, chicos, ahora sí, hallemos la segunda derivada. Esto puede tomar algo de tiempo. Segunda derivada.
Como vamos a derivar una fracción, ojo que f' es una fracción, significa que cuando derivo una fracción siempre voy a aplicar regla de la división. Así que de una vez me preparo y voy dibujando mi raya de fracción. ¿Cómo es la derivada de una división? La derivada de una división es la derivada del numerador por el denominador. Ya está. ¿Qué signo viene a continuación? Menos el numerador ya está el numerador, y por la derivada del denominador. Y ya está planteado. Y todo esto dividido para el denominador elevado al cuadrado. Si se dan cuenta que ya quedó un poquito fea la expresión. Bien, vamos a derivar esas partes que están con la comilla. ¿Okay? Eso que tiene comillas es porque no he derivado, simplemente he planteado la regla del cociente para no confundirme, para hacerlo un poco más ordenado paso a paso. Bien, derivemos. Vamos a derivar, ojo que aquí está la comilla, hay que derivar lo que está encerrado en este corchete. Chicos, y encerrados en este corchete hay una multiplicación. Apliquemos regla de la multiplicación. La derivada de una multiplicación es la derivada de la primera por la segunda, más la primera y por la derivada de la segunda. Ya está. Acá afuera, x al cuadrado. Signo menos. Aquí no hay nada que derivar, lo copio igualito. Y acá afuera sí hay que derivar. Hay que derivar x al cuadrado, eso es bastante rápido. Eso es 2x. Y todo esto dividido para x al cuadrado, eso se convierte en x a la cuarta. Y ahora sí, chicos, a simplificar se ha dicho. A simplificar se ha dicho. Segunda derivada será igual a... Veamos, si hago distributiva, déjenme ver si gano tiempo, me quedaría algo así. E a la x multiplicado por x, eso me queda xe a la x. Y eso multiplicado por el x al cuadrado que está afuera, nos quedaría x al cubo e a la x. Continúo. E a la x multiplicado por menos 1 nos queda menos e a la x. Por el e a la x positivo que está aquí al lado, se cancelaría y se acabó. Listo, vámonos a la siguiente parte. En la siguiente parte aparece un signo menos y quedaría 2x multiplicado por e a la x y multiplicado por x. Eso nos quedaría 2x al cuadrado e a la x. Luego quedaría el menos que está afuera con el menos que está aquí adentro, nos quedaría más. E a la x por 1, e a la x. Por el 2x que está afuera, nos queda 2x e a la x. Y todo esto partido para x a la cuarta. Revisen, por favor. Revisen, por favor. Factoricemos. Esto se puede reducir. Factoricemos. Sacando factor común x e a la x, encerrado entre paréntesis nos quedaría x al cuadrado menos 2x más 2. Y todo esto dividido para x al cuadrado. X a la cuarta, perdón. Pero este x a la cuarta se puede simplificar con esta x, simplificar con esta,
De manera que desaparece la x que está acá arriba. Chicos, voy a ganar tiempo, voy a desaparecer esta x. Y acá, esta x a la cuarta quedaría expresada como x al cubo. Y ya está, segunda derivada. Y con la ayuda de la segunda derivada vamos a hallar los puntos de inflexión. ¿Cómo hallamos los puntos de inflexión? Chicos, los puntos de inflexión son aquellos puntos donde la función cambia de concavidad. Esos son los puntos de inflexión. Son puntos que pertenecen al dominio de la función y son aquellos en donde la función cambia de concavidad. O sea, si antes de un x sub 0 la función es cóncava hacia arriba y después de un x sub 0 la función es cóncava hacia abajo, significa que el punto de coordenadas x sub 0, f de x sub 0 es un punto de inflexión. ¿Ok? Los puntos de inflexiones son aquellos donde la función cambia de concavidad. ¿De acuerdo? Y esos valores los hallamos con la ayuda de la segunda derivada. Por lo tanto, una vez que han hallado la segunda derivada, vamos a tomar nuevamente el numerador, lo vamos a igualar a 0 y vamos a tomar el denominador y también lo vamos a igualar a 0. ¿Ok? Entonces, cuando igualamos a 0 el numerador, vamos a ganar tiempo. Cuando igualamos a 0 el numerador, como ya está factorizado, ganemos tiempo. De una vez, igualemos a 0 el primer factor e igualemos a 0 el segundo factor. Cuando igualamos a 0 el denominador, tomamos lo que está en el denominador, x al cubo, lo igualamos a 0. Y ahora sí despejemos x. Para despejar x de la primera ecuación, habría que aplicar logaritmo natural a ambos lados. Pero como el logaritmo natural de 0 no está definido, decimos que es conjunto vacío. Esta cuadrática, para factorizarla o para hallar los valores de x, habría que utilizar fórmula general. Menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces a por c. Y todo esto dividido para 2a. Pero si se dan cuenta que nos va a quedar una raíz negativa, significa entonces que tampoco hay puntos, no hay solución. Dicho en otras palabras, del numerador no salieron valores de x. ¿Se acuerdan que les había dicho que eso suele ocurrir? Cuando usted iguala a 0 el numerador, no siempre va a encontrar valores de x. ¿Ok? Hay casos en donde no. Y no se preocupe, eso no importa. Simplemente no hay valores del numerador. Del denominador, cuando igualamos a 0 y sacamos raíz cúbica a ambos lados, tenemos que x vale 0. Pero ojo, jóvenes, no nos podemos adelantar y decir que en x igual a 0 hay un punto de inflexión. No. Los valores que nosotros encontramos en esta parte, cuando usted iguala a 0 el numerador y cuando usted iguala a 0 el denominador, usted está hallando los candidatos a ser puntos de inflexión. Los valores que ustedes hallan con la segunda derivada, por favor, entiéndase bien, no son los puntos de inflexión, son los candidatos a ser puntos de inflexión. Más adelante, cuando expliquemos concavidad, si vemos que hay un cambio de concavidad, ahora sí, con toda certeza podemos decir que es un punto de inflexión. Pero en este momento no. De hecho, es una pregunta clásica de verdadero o falso. En los problemas de verdadero o falso les dicen, si la segunda derivada evaluada en un punto me da 0, significa que ese punto es un punto de inflexión. Eso es falso, porque no necesariamente, ¿ok? No necesariamente eso es cierto. Uno halla la segunda derivada porque gracias a esa segunda derivada va a encontrar los valores que muy seguramente van a ser puntos de inflexión, pero no lo sé todavía. Otra cosa también, al igual que hace un momento, el valor que encontramos sería bueno que lo evalúen en la función original para encontrar el valor en y, pero no lo hacemos porque x igual a 0 no pertenece al dominio. Bien, vamos ahora a la siguiente parte del problema. ¿Qué nos piden calcular en la última parte? Nos piden calcular los intervalos de concavidad. ¿Ok? Aquí dejamos pendiente puntos de inflexión porque no sé cuáles son.
Y vamos ahora a la parte de concavidad. Eso vamos a explicar ahora. ¿Cómo se halla la concavidad? Para hallar la concavidad, al igual que los intervalos de monotonía, tenemos que dibujar una recta numérica. Y en la recta numérica vamos a colocar el o los valores que se obtuvieron en el paso anterior. Ok, vamos a dibujar la recta real. Una recta parecida como la dibujé hace un ratito. Y coloquemos esos valores o ese valor que encontramos. Y aquí vamos a explicar concavidad. ¿Qué valores encontré? Pues únicamente encontré el número 0. Ahora sí, tomamos un punto que pertenezca a este intervalo. Desde menos infinito hasta 0 podría tomar el menos 1. Tomamos un punto que pertenezca a este intervalo. Desde el 0 hasta el más infinito podemos tomar el número 1. Igualito como lo hicimos en la primera derivada. Pero estos números que acabamos de seleccionar los vamos a evaluar en la segunda derivada. Estos números que acabo de seleccionar los vamos a evaluar en la segunda derivada. Pues en la segunda derivada vamos a evaluar el número menos 1. En la segunda derivada vamos a evaluar el número que seleccioné. Cuando hagamos esta evaluación no nos va a interesar la cantidad como tal. Únicamente nos va a interesar el signo. Por lo tanto, como solamente nos interesa el signo, a e a la x no le voy a prestar atención cuando haga la evaluación. Porque cualquier número que reemplace por x, e elevado a un número positivo o e elevado a un número negativo, jóvenes, siempre da positivo. Así que no le prestemos atención a e a la x cuando demos la explicación. Bien, evaluemos. Menos 1. Si por x pongo menos 1 elevado al cuadrado, eso me da 1. Si por x pongo menos 1, multiplicado por el menos 2 que está delante de él, me queda más 2. Más el 2 que está al final, pueden notar ustedes que en el numerador me quedaría 5, cantidad positiva. Si en el denominador por x pongo menos 1 y lo elevo al cubo, abajo nos da negativo. Aplicando ley de los signos, esto nos queda negativo, o lo mismo decir, nos queda un número menor que 0. Vamos ahora con el número 1. Si por x pongo 1, 1 elevado al cuadrado, 1. Si por x pongo 1, multiplicado por el menos 2, menos 2. Más el 2 que está al final, desaparece el 2 y nos queda 1 positivo. En el denominador, si por x pongo 1 y lo elevo al cubo, me sigue quedando 1 cantidad positiva. Aplicando ley de los signos positivo para positivo, eso nos queda positivo, o lo mismo decir cantidad mayor que 0. Y ahora sí, jóvenes, recordamos los conceptos que vieron en clase teórica. En la clase teórica les tuvieron que haber dicho que cuando la segunda derivada evaluada en un punto da como resultado un número menor que 0, es porque la gráfica en ese intervalo es cóncava hacia abajo. Cuando al evaluar un punto en la segunda derivada la respuesta sale positiva, es porque la gráfica en ese intervalo de donde salió ese punto es una gráfica cóncava hacia arriba. Recuerden, por favor, cuando la segunda derivada sale negativa, la figura es cóncava hacia abajo. Y cuando la segunda derivada sale positiva, la figura es cóncava hacia arriba. Ahora sí, chicos, sí se dan cuenta que hay un cambio de concavidad. Como hay un cambio de concavidad, entonces podemos decir que allí hay un punto de inflexión. Pero no sin antes olvidarnos verificar si ese punto pertenece al dominio de la función. Si se dan cuenta que x igual a 0 no pertenecía al dominio de la función, quiere decir que en este ejercicio no hay punto de inflexión. La función sí cambia de concavidad.